El conflicto armado tuvo unos impactos diferenciales en los pueblos indígenas y en los pueblos afrocolombianos, que son poblaciones que de por sí, por estar racializadas en nuestro país, tienen unas vulnerabilidades previas, unos factores de discriminación previos que se agudizan y se acrecientan con el conflicto. Por otro lado, hubo ocupación de sus territorios, hubo también introducción de dinámicas bélicas en territorios que tenían otras formas de resolución de conflictos y en muchos casos trastocaron esa resolución de conflictos y desconocieron a las autoridades tradicionales. Esto, por supuesto, tiene unas implicaciones que deben ser resarcidas y que todavía estamos en mora porque muchos de estos pueblos siguen experimentando el resurgir de actores armados en su territorio. Otro de los proyectos que realizamos en alianza con el Instituto de Estudios Regionales y la Facultad Nacional de Salud Pública fue la salud materna e infantil en países en guerra y en posguerra. Este fue un estudio comparado en el que dimos cuenta, tomando como referencia en nuestro país, de un caso con alta conflictividad como fue Dabeiba y un caso de baja conflictividad como Jardín, cómo el conflicto armado afecta a las mujeres en un tema poco explorado. Normalmente se habla de las mujeres como botín de guerra y de la violencia sexual, pero poco se habla de las afectaciones cotidianas y mucho más en lo que es la salud materna e infantil, lo que tiene que ver con los controles médicos, con la salud prenatal y postnatal, con las vacunas, con la restricción a la movilidad que dificulta mucho cualquier proceso para las maternas y hace que incluso muchas pierdan la vida o sus bebés por no poder llegar a los hospitales a tiempo, y asimismo con los procesos de lactancia. Muchas mujeres manifestaron haber perdido su menstruación a causa de los hechos violentos, u otras haber tenido la dificultad para lactar por ello. Las mujeres hicieron parte también de la guerra y las implicaciones que tiene ser una mujer combatiente son distintas a las que tiene ser un hombre combatiente. Entonces esto también es algo que es importante atender y que la subcomisión de género precisó, y en ellas las mujeres farianas han hecho una labor interesante de repensar su experiencia dentro del conflicto con una perspectiva feminista. Por otro lado, las implicaciones que el conflicto armado tuvo en las mujeres víctimas van desde establecer pautas y normas de conducta, así también con la población LGBTI, y sanciones para quienes no las cumplían. Algunos estudios han señalado la feminización de la pobreza, lo que quiere decir que dentro de las familias pobres las personas más pobres son las mujeres. Esto también las ubica en un lugar particular de vulnerabilidad frente a las afectaciones que puede tener el conflicto armado y el restablecimiento de derechos. De la misma manera, el personal de salud sufrió amenazas que impidieron su labor en los campos señalados anteriormente, y en el municipio de baja conflictividad pues esto fue menor, pero en todo caso tuvo también un impacto negativo. Algunos también perdieron la vida, las jornadas extramurales debieron cesar, lo que hizo que mucha población dejara de acceder al servicio de salud y empezar a rescatar sus medicinas naturales y tradicionales. Los oficios de las parteras también permitieron que las mujeres pudieran llevar sus embarazos a feliz término, pero con las consecuencias que tiene no poder hacer los controles médicos posteriormente, especialmente en el tema de las vacunas o de las complicaciones en el embarazo. Finalmente, y el tema que ha sido más estudiado, pues es la violencia sexual, pero también hay otros órdenes más cotidianos en los que el conflicto armado ha afectado a las mujeres por ser ellas en nuestra sociedad quienes asumen el rol del cuidado no solo de sus familias, de sus hijos e hijas, sino también del territorio. Las lógicas de restricción de abastecimiento y restricción de movilidad tuvieron factores de vulnerabilidad particulares en las mujeres. Todo esto lo hemos venido analizando y hace parte del acervo académico del Instituto de Estudios Políticos, e invitamos a que lo conozcan para que esto pueda generar transformaciones en nuestra sociedad.